Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado, y sigue moldeando, la identidad judía a lo largo de la historia. Este episodio trata de Hamás. Pero no vamos a hablar de lo que dicen los titulares ni de lo que opinan sus aliados o sus críticos. Vamos a hablar únicamente de lo que Hamás dice de sí mismo. Su carta fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988 en Gaza, durante la primera intifada, es un documento doctrinal. No es un panfleto político ni una declaración de coyuntura. Es una declaración de principios escrita en lenguaje religioso, con artículos numerados y citas del Corán y la tradición islámica. Ese texto nunca ha sido anulado. Sigue vigente hasta hoy. Y eso es fundamental para entender qué es Hamás y por qué no se puede tratar como un interlocutor político ordinario. Desde el primer artículo, Hamás afirma que el Islam es su único marco de acción. El Islam es el sistema del movimiento de resistencia islámico. Del Islam se derivan sus ideas y preceptos fundamentales, su visión de la vida y su entendimiento del hombre y el universo. Y en el segundo artículo deja claro que es parte de un movimiento global. El movimiento de resistencia islámico es una rama de los hermanos musulmanes de Palestina. Esto es importante porque implica que Hamás no es una organización nacionalista como la OLP o Fatah. No busca una solución política para los palestinos. Busca imponer el Islam como sistema total de vida. Su lucha contra Israel no es por territorios, sino por principios religiosos. La carta afirma que toda la tierra de Palestina es un Waqf islámico. En el artículo 11 se lee, la tierra de Palestina es un Waqf islámico confiado a todas las generaciones musulmanas hasta el día del juicio final. Nadie tiene derecho a entregar todo o parte de ella. No el rey de Jordania, no la OLP, no los países árabes, no la ONU. Nadie. Ceder cualquier porción de tierra sería, según este marco ideológico, una traición a Dios. Por eso Hamás rechaza todos los acuerdos de paz, incluyendo el plan de partición de la ONU de 1947, los acuerdos de Oslo de 1993 o la Iniciativa Árabe de Paz de 2002. Lo dice con claridad en el artículo 13, no hay solución al problema palestino salvo la yihad. Las iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una farsa y una pérdida de tiempo. No hay margen para interpretación. No es que la paz no sea deseable. Es que está prohibida si implica reconocer a Israel. En este marco, el enemigo no es solo el sionismo. Es el pueblo judío. En el artículo 7 se cita un hadís clásico que dice, la hora del juicio final no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten. Y hasta que los judíos se escondan tras una piedra o un árbol y la piedra o el árbol digan, musulmán, siervo de Dios, aquí, detrás de mí hay un judío, ven y mátalo. Esta frase es parte de la tradición islámica y Hamás la presenta como una verdad teológica. No se habla de soldados ni de fronteras. Se habla de exterminar judíos. La lucha contra Israel se convierte en un mandato escatológico, el fin del mundo no llegará hasta que no se haya cumplido esa guerra. Es una visión apocalíptica, no política. Además de su antisemitismo religioso, Hamás incorpora ideas del antisemitismo europeo moderno. En el artículo 22 se acusa a los judíos de haber provocado las guerras mundiales, las revoluciones y de controlar los medios de comunicación. Dice, con dinero han obtenido el control de los medios de comunicación mundial, como los servicios de noticias, los periódicos, las editoriales, las estaciones de radio y similares. Con dinero han financiado revoluciones a través del mundo. Y continúa, estuvieron tras la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y muchas de las revoluciones de las que tenemos noticia. Estuvieron detrás de la Primera Guerra Mundial para destruir el Califato Otomano. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial para obtener beneficios a través del comercio de armas y para facilitar la creación del Estado sionista. También se menciona a los masones, los rotarios y el Bena y Berrit como instrumentos de dominación judía. Estas ideas provienen directamente de los protocolos de los sabios de Sion, un texto fabricado por la policía zarista en el siglo XIX y desmentido hace más de 100 años.
Jamás lo presenta como si fuera una fuente válida. En el artículo 32 se afirma que el sionismo no es un proyecto limitado, sino global. Dice, su plan va más allá de Palestina. Su objetivo es el Islam como tal. Hoy Palestina, mañana otros países árabes. El plan sionista está escrito en los protocolos de los sabios de Sión. Su estrategia incluye extenderse desde el Nilo hasta el Éufrates. Esta es una idea difundida por muchos regímenes autoritarios de Medio Oriente, que Israel quiere dominar toda la región, lo cual no tiene base en la política real israelí, pero sí en la narrativa conspirativa de Hamás. El enemigo de Hamás no es solo Israel. Es todo actor que busque una solución pacífica. La carta dedica varios párrafos a condenar a quienes consideran que se puede resolver el conflicto mediante conferencias, negociaciones o acuerdos. Se denuncia incluso a los regímenes árabes que han intentado llegar a entendimientos con Israel. Hamás no solo rechaza a la ONU y a Estados Unidos. Rechaza también a Egipto, Jordania, la OLP y cualquier actor que acepte la idea de dos estados. Hamás tampoco distingue entre judíos israelíes y judíos de la diáspora. El conflicto es religioso. Y es total. En el artículo 15 se afirma que la yihad por la liberación de Palestina es una obligación individual de todo musulmán. Se llama a toda la umma, la comunidad islámica mundial, a participar en la guerra. No se trata de un conflicto local o nacional. Es una cruzada inversa, presentada como parte de la historia sagrada del Islam. La carta menciona a Saladino, a los cruzados y a los tártaros como ejemplos históricos. Se presenta a sí misma como heredera de esa lucha. A partir del año 2001, algunos líderes de Hamás empezaron a cambiar su lenguaje en medios internacionales. Hablaban de aceptar un Estado palestino en las fronteras de 1967 o de firmar una tregua de largo plazo, pero sin reconocer a Israel. Ese cambio fue estratégico. Su objetivo era participar en elecciones y ganar legitimidad. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas. Pero ese cambio discursivo nunca se tradujo en un cambio doctrinal. La Carta de 1988 nunca fue anulada. En 2017, Hamás publicó un nuevo documento titulado Documento de Principios Generales y Políticas. Muchos medios lo presentaron como una modernización de su plataforma. El nuevo texto evitaba ciertas frases violentas, no mencionaba el Jadaís que llama a matar judíos, y decía que jamás aceptaría un Estado palestino en las fronteras de 1967. Sin embargo, también decía que eso no implicaba reconocer a Israel. Textualmente, aceptar un Estado en 1967 no significa reconocer la legitimidad de la ocupación sionista. Y lo más importante, el documento no reemplazó a la carta original. Mahmoud al-Zahar, uno de los fundadores de Hamás, dijo en entrevista, este nuevo documento no reemplaza la carta fundacional. La carta es nuestra ideología. Es decir, lo nuevo fue maquillaje. Lo viejo sigue vigente. ¿Y por qué importa que la carta no haya sido derogada? Porque en movimientos ideológicos, las doctrinas no cambian por comunicados de prensa. Se cambian por actos formales. La OLP, por ejemplo, derogó en 1996 los artículos de su Carta Nacional que negaban el derecho de Israel a existir. Lo hizo en una reunión formal y con observadores internacionales. Hamás no ha hecho nada parecido. Y mientras no lo haga, todo lo que afirma en su carta sigue siendo su postura oficial. La carta termina con una cita del Corán que dice, la verdad viene de vuestro Señor. Que quien quiera crea, y quien no, que no crea. Esto subraya que lo dicho no es una propuesta política, sino una verdad religiosa. No está sujeta a negociación. No es revisable. Es inmutable. En Gaza, Hamás controla el sistema educativo. Los niños son instruidos desde pequeños con estos principios. Se les enseña que Israel no tiene derecho a existir, que los judíos son enemigos de Dios y que morir como mártir es un ideal. Los campamentos de verano incluyen entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico. Los libros de texto no mencionan a Israel como país, ni promueven la convivencia.
La Carta Fundacional de 1988 sigue siendo la base del sistema. En este contexto, cuando la ONU o ciertos gobiernos europeos siguen presentando a Hamás como un actor político válido, están ignorando deliberadamente su doctrina escrita. No se puede entender el conflicto si se ignora lo que Hamás dice que quiere. Y lo que quiere no es paz. El conflicto con Hamás no es sobre las fronteras de 1967. No es sobre los asentamientos. No es sobre Jerusalén. Es sobre la existencia del único Estado judío. El artículo 6 de la Carta dice que Hamás busca elevar el estandarte de Alá sobre cada pulgada de Palestina. No hay lugar para un Estado judío en ese mapa. Y por eso, la narrativa de que todo se puede resolver con concesiones territoriales no aplica. En Gaza, la educación bajo el control de Hamás no solo reproduce esta ideología, la institucionaliza. Los materiales escolares eliminan a Israel del mapa, glorifican a los mártires y presentan la lucha armada como camino ideal. En los campamentos de verano, los niños reciben entrenamiento paramilitar y clases sobre el deber sagrado de liberar Palestina. Mientras tanto, países como Irán financian y arman a Hamás, y potencias como Qatar lo legitiman con cobertura mediática y apoyo político. Gracias por escuchar Sionismo, una identidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Escucha este y otros episodios del podcast Sionismo, una identidad, en Spotify.